Necesitamos, que estamos ya, ahora se habla de 7 millones de hectáreas que han sido devastadas por los incendios. Y bueno, ¿quién anda luchando permanentemente en materia de proteger el medio ambiente, contra los incendios forestales, el chaqueo, todo aquello? Es justamente la senadora Cecilia Requena, a quien le doy la más cordial bienvenida. Senadora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto estar aquí con usted, aquí con un resfrío, pero preocupadísima precisamente por todo lo que está pasando en nuestro país con respecto a los incendios que no cesan y que además no tienen las respuestas adecuadas de las autoridades desde hace mucho tiempo, porque este es un problema que venimos arrastrando desde hace 3 meses y además que debió haberse previsto. Esto es muy importante decirlo, porque si estamos en este momento pidiendo la declaratoria de desastre natural que tiene, digamos, que se distingue de la declaración de emergencia nacional con respecto digamos, a que es el gobierno central, esta vez que se declara incompetente, superado en sus capacidades para lidiar con el desastre. Este es el caso del desastre nacional. En cambio, la emergencia nacional se declara cuando son los gobiernos subnacionales quienes se sienten, establecen estar sobrepasados. Podemos establecer hoy día que el gobierno central también está sobrepasado en sus capacidades de lidiar con los incendios. Y esto es así en gran medida porque en su momento tampoco previó lo que debía hacer, que era estar preparado para una emergencia que se veía venir, porque era un año especialmente seco, porque las temperaturas están especialmente altas, porque la elevación de temperaturas implica necesariamente pérdida de humedad, y la pérdida de humedad en los suelos implica, por supuesto, digamos que la vegetación se constituye en material combustible. Entonces, bosques secos, pastizales secos u otros ecosistemas son más fácil presa del fuego, y cuando estos fuegos son ilegales y ampliados, como ha ocurrido en Bolivia, pese a la pausa ecológica, que es otra medida que el gobierno tomó de manera completamente infructuosa, o la ABT un mes antes había dicho que todas las quemas en el país eran ilegales desde el 1 de agosto. Nada de eso ha funcionado. La gente hace lo que le da la gana. El país no tiene autoridad que sea capaz de controlar, mucho menos sancionar todos estos delitos contra el bien común. Entonces, que la negativa del gobierno a declarar desastre nacional es parte, en mi opinión, parte trágica e injustificable y completamente condenable de una actitud gubernamental que por un lado no puede realmente hacer nada, no puede hacer lo que el Estado debe hacer, controlar el territorio, y particularmente controlar el territorio de la ilegalidad, y peor cuando esta ilegalidad es contra el bien común y tiene efectos irreparables e irreversibles, que este es el caso. O sea, lo que vamos a pagar de aquí en adelante, esto no se acaba cuando se apagan los incendios. Los efectos para el siguiente año son nefastos, y de aquí para las siguientes generaciones. Bueno, pues lo que hace este gobierno ha sido sencillamente nunca estar preparado para eso, y eso no es aceptable. Y eso tiene que ver, insisto, con no poder, pero, y con esto cierro, con no tampoco querer. Esa es una convicción a la que realmente cualquier observador puede llegar, porque tiene mucho que ver con su base social. Quien está quemando en este momento, en gran medida, es bien difícil tener datos ciertos, pero uno ya puede ver que buena parte de los incendios están ocurriendo en áreas protegidas y en tierras fiscales. La expectativa entonces es que esos incendios generen dotación de tierras posteriormente. ¿A quién se le dota la tierra? Pues a los interculturales, por ejemplo. Yo no quiero decir que no haya empresarios libres de estos delitos, seguramente los hay, pero hay un fenómeno muy grande que además ha presentado gente armada. Y otra evidencia que tenemos es ayer el ministro de Medio Ambiente retrocediendo con respecto a la pausa ambiental, la pausa ecológica, otra de las medidas que tomó, y diciendo que van a regionalizar esto ante el bloqueo de las federaciones de campesinos interculturales de FECAR, de Riberal, de Rurrenabaque, disculpe, y de Yucumo. Es también la base social del MAS, que lo que quieren es poder chaquear. Y da mucha pena porque hay alternativas al chaqueo, particularmente al desmonte sin quema, que ya ocurre en La Paz, pero estas personas no quieren aprender.
de hecho, se llaman agroecológicos, incluso algunos de manera muy cínica. Entonces, todo esto constituye digamos, un comportamiento del gobierno que es, en mi opinión, francamente delictivo, y estoy de acuerdo con las personas que están iniciando ya acciones penales, como mi colega de Santa Cruz, con un juicio de responsabilidades al presidente. Bien, además de este colega, el defensor también ha interpuesto una acción popular, ¿no? Para que se pueda de alguna forma sancionar a quienes han inactuado respecto a estos incendios. Por un lado, hay voces que se van sumando a este tema, pero senadora, ¿cuál cree usted que es el motivo, la causa por la que el gobierno nacional no quiere hasta ahora declarar desastre nacional? Porque es su base social. Ellos no controlan tampoco la minería ilegal. Ellos también es la base social del MAS. Lamentablemente, voy a decirlo de un modo, a ver, ellos utilizan el poder que les da el Estado de entregar cosas que son del bien común. Los minerales son de todos nosotros, son de la gente, no son del Estado, eso establece la Constitución. Lo mismo las tierras, pero una vez llegados al poder, han desarrollado y han perfeccionado unas técnicas francamente poco transparentes, ¿no? Usted no puede tener una lista de a quién ha entregado el INRA, qué tierras, en qué lugares, en qué condiciones, para ver, por ejemplo, si hay gente que está acaparando tierra, que son las denuncias, que hay mafias dentro del INRA. Entonces, esta es la base social del MAS que le garantizaría votos, y por esos votos para una siguiente elección están destruyendo literalmente la fuente de las aguas de este país. Es que no hay proporción. O sea, no pueden destruir el futuro de este país por unos cuantos votos o muchos votos para la próxima elección, pero eso es exactamente lo que están haciendo, y encima se niegan a recibir ayuda internacional. Y hay un elemento más que me parece muy preocupante. La gente armada en el Bajo Paraguay y dos asesinatos a bala en Santa Cruz de un veterinario y, si no me equivoco, de un bombero voluntario. Oiga, esto ya apuntó a otro tipo de hechos, probablemente narcotráfico. Entonces, está el caos en el país. Han generado un país que regala derechos mineros, o que no los regala, pero no controla que no se hagan ilegalmente, regala tierras y lo hace de la manera más desordenada y corrupta, y además la gente pretende apropiarse de tierras de la manera más criminal, que es generando incendios. Y el gobierno no solo no puede, insisto, sino, como usted entiendo que sugiere en su pregunta, no quiere porque está pensando en su base social. Y esto es realmente horroroso. Bien, senadora, la diputada Nayar en las últimas horas ha señalado que el gobierno no quiere declarar desastre nacional. ¿Por qué? Porque dice sería una forma de admitir su incapacidad para el manejo de los incendios forestales, pero además, decía ella, con la llegada de la ayuda internacional, comisiones internacionales que puedan ayudarnos, evidenciarían que hay un montón de avasallamientos como origen de estos incendios, pero además actividad ilícita como el narcotráfico. ¿Usted concuerda con estas declaraciones? Lo acabo de mencionar, ¿no? Estaban denunciando varios grupos de la sociedad civil. Este ajusticiamiento parece un ajusticiamiento. Hay que esperar, obviamente, a unas investigaciones que lamentablemente en las que tampoco podemos confiar, pero efectivamente ha habido algo muy extraño en este caso en Santa Cruz, y podría estar relacionado con el narcotráfico. De hecho, es casi lógico, ¿verdad? Sabemos que el narcotráfico está campante e impune en nuestro país desde hace mucho tiempo, y el MAS ha hecho muchísimo por eso. Entonces, seguramente hay gente que está tratando de apagar los incendios, que puede encontrarse con actividades ligadas al narcotráfico, y el narcotráfico se encarga de mandar un mensaje, porque en este caso hubo un mensaje, no hubo ocultamiento de los cuerpos, por ejemplo. Lamento tener que hablar tan crudamente, sino más bien una exposición de estos cuerpos, casi como una advertencia. Esas son técnicas del narcotráfico y de otras mafias también. Las mafias de los avasalladores han resultado ser terriblemente violentas, y con la impunidad
lo que hacen es ser más violentas, porque el gobierno de algún modo les dice que no va a pasar nada y el sistema judicial, que no es el gobierno, hace lo suyo, libera a gente que ha sido pescada infraganti. Así que sí, no tengo dudas de que este puede ser un factor adicional, el del narcotráfico. Y en cuanto al gobierno y su reconocimiento de su incapacidad, claro, hay pues una derrota, ¿no? Una derrota de gestión pública. Ningún gobierno en la región está tan impotente como el de Bolivia, ninguno. En algunos casos están en emergencia con unos cientos de miles de hectáreas de fuego, como en el caso de Ecuador o de Perú, en el caso de Colombia. En nuestro caso somos millones de hectáreas junto con Brasil, pero Brasil es un país pues 10 veces más grande que el nuestro o algo así. Entonces, sí, implica un reconocimiento de un fracaso y eso no es fácil. Pero en este caso, el presidente tiene una obligación ya no para con su ego o como un prestigio mal, digamos, que sería indebido de su gobierno, sino para con el país. Y no estoy hablando solo del presente, sino que, reitero, las consecuencias de estos incendios son irreversibles e impagables y generan una situación en que podría haber nuevos incendios el próximo año todavía más graves. De hecho, este año ya estamos en 7 millones de hectáreas de dato oficial en Santa Cruz. Si a eso le añadimos el 1,3 millones de hectáreas de hace unos días fuera de Santa Cruz, ya estamos acercándonos a las 9 millones de hectáreas, o sea, peor que 2019. Entonces, lo único que corresponde al presidente es dejarse de razones que no tienen ninguna entrada en su deber y de hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si se declara en desastre nacional, tampoco eso va a resolver todo de un día al otro. Los bomberos españoles han dicho que hay incendios contra los que ya nada se puede hacer, son de sexta generación. Solo la lluvia puede apagar esos incendios y eso ha ocurrido también en Concepción y demás. Pero más allá de esos incendios, podría incendiarse, por ejemplo, el norte de La Paz con esta negociación y el occidente del Beni con esta negociación que hizo el gobierno. Entonces sí serviría de algo, pero en todo caso, y tal vez con esto sí que cierro, lo que está detrás de todo esto, además de la prebenda y la base social del MAS, es una política pública de un agro insostenible que está promoviendo la ampliación de la frontera agropecuaria a costa del bosque para monocultivos, por ejemplo, de palma africana, a nombre de sustitución de importaciones. Ahí hablan de ellos de biodiesel, que no es bio, es agrodiesel, y están promoviendo ese cultivo en el norte de La Paz con la palma africana, y ahí están los plantines, para eso han puesto plata. Lo mismo hicieron con la caña de azúcar, lo mismo están haciendo con las vacas para China, lo están haciendo a costa de bosque en vez de ir a las praderas del Beni. Entonces, detrás de todo esto también hay una política pública fallida, o sea, una voluntad estatal mal pensada que hace que Evo Morales hace poco vuelva a decir de qué van a comer si no queman, o Álvaro García Linera diga cosas como las que dijo y que el plan de la Agenda Patriótica diga que hay que ampliar la frontera agrícola en millones de hectáreas, muchas de las cuales son a costa del bosque. Entonces, esto tiene que ver también con una visión fallida, completamente inviable del agro en Bolivia. Todo eso está implicado. Más allá de eso, el gobierno tiene que cumplir con su deber y declarar desastre nacional, porque lo que están haciendo es un crimen contra este país hoy y en el futuro. Bien, senadora, otra de las consultas, el viceministro Calvi Montes decía, no, el declarar desastre nacional no va a afectar mucho la actual coyuntura, más bien deberían aprobar los créditos que están dormidos en la Asamblea. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es la solución aprobar los créditos para poder apagar los incendios? No tiene nada que ver una cosa con otra. Es tan risible ese argumento. Y además muchos de esos créditos, yo no entiendo por qué el gobierno habla así. Debe haber alguna cosa que hacen y que permite hacer lo que sería francamente... ah, mm, hay un término que es que uno usa un dinero que es para una cosa para otra cosa y ese es un crimen, porque los créditos que se están aprobando en la Asamblea en general tienen que ver con, por ejemplo, infraestructura y eso va al proyecto, no es que eso entra al Banco Central para pagar deuda o gasto corriente o demás. Así que no debería haber una relación, es peligroso que el gobierno plantee esto porque entonces uno dice, ¿qué cosa? El crédito para una carretera lo están usando para pagar incendios. ¿Cómo es eso? Eso es malversación de fondos, así se llama, y es un delito. Pero sí hay un crédito que han anunciado el fin de semana, por si acaso, para que la gente no le digan que eso está durmiendo en la Asamblea durante meses, que es un crédito
de 205 millones de dólares, si mi memoria no me falla, para los incendios. Imagínense, nos prestamos plata para pagar incendios en vez de pedir ayuda internacional a tiempo. Es una vergüenza que eso es lo que se les ocurra y tampoco es que eso se desembolsa así en 2 días. Y no, realmente me parece increíble que ahora resulte que utilicen los incendios y su falta de prevención y de previsión y de gestión pública y ahora haya que prestarse plata también para esto. El Bien, país está senadora. sobreendeudado, les recuerdo a la gente. ¿Y quién va a pagar todo esto después? Los créditos implican intereses, es decir, algún día hay que pagar todo eso. Pero bueno, habrá que analizar el crédito de quién es, en qué condiciones para poder facilitar en caso de que se justifique, pero más allá de eso, el concepto es francamente horrendo y perverso Bien, y senadora. están tratando de sobrevivir a su pésima gestión económica prestándose plata y acusando a los que no dejamos que se presten más plata de que estamos impidiendo la salida de la crisis. No, la salida de la crisis tiene que ver con otras medidas que no es prestarse plata. Y eso es lo que el gobierno no se atreve a hacer, porque tampoco en el campo económico, como en el campo de los incendios, tiene el coraje ni la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Bien, senadora, cierro con esto, por favor, cortito, tengo 30 segunditos. ¿Qué pasa con esta propuesta de ley que se había incluido para poder evitar que estas tierras que están siendo, digamos, afectadas por los incendios sean dotadas o sean de alguna forma habitadas por quienes se dice que habitarían estos lugares? Nuestro proyecto de ley presentado el año pasado, el 003, tiene esa medida, entre muchas otras. Es un proyecto de ley integral y seriamente trabajado. Y nosotros ahora en el Senado, después de una sesión desde la Comisión de Constitución, estamos tratando de fusionar dos proyectos de ley que están en el Senado, el senador Andrónico Rodríguez, el nuestro, para poder ver si hay una sola propuesta en el Senado y viabilizar una propuesta seria. Yo sinceramente veo que nuestro trabajo ha sido el más serio de todos y espero que el Senado pueda dar una vez más la buena señal a todo el país y que eso pase a diputados. Hay otras iniciativas, no las conozco todas, pero en todo caso la aprobación puntual de leyes así allá, la abrogación que incluye nuestro proyecto de ley también, y otros puntos así muy, muy sacados de los pelos, algunos de los cuales son extraídos de nuestro propio proyecto de ley, no son la respuesta. Hay que tener una respuesta sistémica a esto seria, abordar las causas de las que hemos hablado acá y las consecuencias, y eso es lo que nosotros hacemos y estamos trabajando Bien. arduamente. El viernes hemos estado en mesa técnica, hoy día estamos en otra reunión para tratar de lograr esto. En eso estamos en este momento. Muchísimas gracias, senadora. Le mando un abrazo. Esperemos que llegue a buen puerto esas iniciativas y podamos evitar justamente que se siga quemando el país. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Que esté bien. Bien, amigos, tenemos mucho más el día de hoy.